Soy Fausto. Tengo 50 años y soy de Sonora. Hace años, en una de esas noches en las que el velo entre el mundo de los vivos y el de los muertos se vuelve casi transparente, comencé a comprender que hay historias que, por más improbables que parezcan, se ocultan en los rincones más oscuros de nuestra existencia. Aunque nunca creí en las leyendas ni en los cuentos de terror, la experiencia que viví cambió mi forma de ver la vida y la muerte para siempre. Hoy, al recordar aquella fatídica noche, siento que la presencia de Santa Muerte se cierne sobre mi alma, trayéndome el eco de una venganza ancestral y el rostro inefable de la niña blanca, cuya leyenda de venganza se ha convertido en mi peor pesadilla. La historia comienza cuando aún era joven y, tras terminar la preparatoria, decidí tomar un camino que jamás imaginé recorrer. La inestabilidad del futuro, la incertidumbre de un empleo en el campo que siempre soñé, me empujaron a aceptar trabajos que, en apariencia, parecían simples pero que estaban cargados de una aura oscura. Fue entonces cuando llegué a trabajar para una pequeña organización que se dedicaba a realizar ritos y ofrendas en honor a Santa Muerte, una figura venerada en ciertos círculos por aquellos que, desesperados, buscan protección en medio del caos. Mi trabajo consistía en tareas administrativas y en la preparación de altares, algo que al principio consideré más que nada un pasatiempo peculiar, hasta que empecé a notar detalles inquietantes. Los pasillos, a pesar de estar iluminados de forma casi tenue, guardaban una penumbra que parecía moverse por sí sola. Los ecos de rezos y cantos en idiomas olvidados se mezclaban con el murmullo del viento, creando una atmósfera cargada de presagios. Con el tiempo, empecé a sentir que no estaba solo, que algo o alguien observaba cada uno de mis movimientos. Una noche, mientras organizaba algunos objetos en el santuario de Santa Muerte, encontré un pequeño relicario olvidado en un rincón polvoriento. En su interior, había una fotografía desgastada y una inscripción apenas legible que hablaba de la niña blanca. Nunca antes había oído esa historia, pero al instante, un escalofrío recorrió mi espalda. La leyenda contaba que en un tiempo remoto, una niña inocente fue injustamente castigada por quienes la habían traicionado, y que su espíritu se transformó en un ente sediento de venganza, reclamando justicia a quienes osaran profanar su recuerdo. Desde ese instante, supe que mi destino estaba inextricablemente ligado a esa figura, a esa oscura presencia que emergía de la nada. Con el paso de los meses, mi escepticismo se transformó en una inquietud persistente. Cada vez que me encontraba solo en el santuario, la atmósfera se tornaba más densa y el murmullo de voces lejanas se hacía cada vez más fuerte. La figura de Santa Muerte, representada en altares adornados con velas y ofrendas, parecía cobrar vida en las sombras y en ocasiones, en el silencio de la madrugada, creí ver la silueta de una niña vestida de blanco moviéndose entre los altares. Una noche, tras una jornada particularmente larga, me quedé hasta después del anochecer para realizar unos ajustes finales. La luz de la luna se colaba tímidamente por las ventanas, iluminando los detalles más oscuros del santuario. Me encontraba organizando las ofrendas cuando, de repente, el ambiente se volvió anormalmente frío. Un viento helado atravesó el recinto y, en ese instante, oí un leve susurro que parecía provenir de algún rincón del salón. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, y mi mente se llenó de pensamientos contradictorios. ¿Sería posible que la leyenda de la niña blanca fuera más que una simple historia de venganza? Decidí seguir el murmullo, dejando de lado mis miedos y con la firme intención de descubrir su origen. Caminé lentamente por el pasillo principal, mis pasos resonando en la quietud de la noche. La luz de la luna proyectaba sombras alargadas que danzaban en las paredes, y en cada una de ellas parecían esconderse fragmentos de un pasado doloroso. Mientras avanzaba, el susurro se transformó en un murmullo más claro, casi como un lamento lleno de pena y rabia. La atmósfera se impregnaba de una tensión insoportable, y el aire parecía vibrar con una energía que jamás había sentido. Llegué hasta una puerta lateral que daba acceso a una sala privada del santuario. Con la mano temblorosa, la abrí y me vi envuelto en una oscuridad tan densa que apenas permitía distinguir los contornos de los objetos. De repente, en el centro de la sala, apareció una figura diminuta, vestida completamente de blanco, con el rostro pálido y los ojos llenos de una tristeza infinita, se alzó ante mí. Era la niña blanca, y en ese instante, comprendí que la leyenda era real. Su espíritu había regresado, sediento de venganza y justicia. La figura de la niña blanca se movía lentamente, casi etérea, como si el tiempo se hubiera detenido a su alrededor.
No había palabras, solo una presencia abrumadora que se infiltraba en cada fibra de mi ser. Sentí una mezcla de terror y compasión, un deseo de ayudarla a encontrar la paz que tanto le había sido arrebatada, pero al mismo tiempo, una urgencia por alejarme de aquel lugar que emanaba un dolor inenarrable. Durante unos largos minutos, permanecí inmóvil, observando cómo aquella pequeña aparición recorría la sala con pasos ligeros, dejando tras de sí una estela de tristeza que parecía abrazar cada rincón. No entendía qué buscaba, pero la sensación era inequívoca. La niña estaba allí para reclamar algo, para hacer justicia por el sufrimiento que había padecido. En mi mente resonaron fragmentos de viejas historias que había oído en el trabajo, relatos que hablaban de traiciones y de injusticias cometidas contra aquellos que no tenían voz. La figura se detuvo frente a un pequeño altar, donde reposaban ofrendas olvidadas y fotografías descoloridas. Con una suavidad que contrastaba con la intensidad del ambiente, la niña se arrodilló y, en un acto que parecía ritual, extendió sus pequeñas manos hacia el altar. Fue en ese preciso instante que un torrente de recuerdos invadió mi mente, imágenes de una vida truncada, de un pasado lleno de injusticia y sufrimiento, y de un destino cruel que había dejado una marca imborrable en la historia de aquellos que habían sido olvidados. Sentí un dolor tan profundo que me hizo dudar de mi propia existencia, y comprendí que estaba siendo testigo de una tragedia que trascendía el tiempo. A partir de ese encuentro, mi vida se transformó por completo. Cada día en el santuario se volvió una lucha constante entre la razón y el terror. Durante mis labores, la imagen de la niña blanca aparecía en cada reflejo, en cada sombra, como si su espíritu se hubiera incrustado en el edificio. No importaba cuán brillantes fueran las luces o cuán cálido fuera el ambiente, siempre sentía que su presencia estaba al acecho, aguardando el momento preciso para manifestarse. Comencé a investigar la leyenda en detalle. Pregunté a antiguos empleados y recorrí bibliotecas en busca de registros que explicaran el origen de la niña blanca. Lo que descubrí fue tan inquietante como revelador. En los anales de la tradición popular se hablaba de una niña que, en tiempos de gran injusticia, fue asesinada por aquellos que deseaban silenciar su inocencia. Se decía que su espíritu, al no poder encontrar descanso, juró vengarse de quienes perpetuaron la crueldad y la corrupción. Con el paso del tiempo, su leyenda se fusionó con la veneración a Santa Muerte, convirtiéndose en un símbolo de la venganza de los inocentes. Esa historia, narrada a lo largo de generaciones, parecía cobrar vida en el santuario, y yo era el infortunado testigo de su manifestación. La presencia de la niña blanca comenzó a influir en mis sueños. Cada noche, al cerrar los ojos, revivía la escena en la sala privada, sintiendo el frío de su mirada y la tristeza que emanaba de su ser. Era como si ella intentara comunicarse conmigo, contarme su historia y pedir mi ayuda para encontrar la paz. Sin embargo, la venganza es un camino oscuro y solitario, y no podía evitar sentir que cada interacción con ella me arrastraba un poco más hacia un abismo del que sería difícil escapar. Con el tiempo, comprendí que debía hacer algo para poner fin a aquella pesadilla. Decidí investigar más a fondo los rituales que se practicaban en honor a Santa Muerte, con la esperanza de encontrar un medio para apaciguar el espíritu de la niña blanca. Entre antiguos textos y testimonios de practicantes, hallé referencias a un ritual de liberación que prometía ayudar a los espíritus a encontrar la paz, permitiéndoles abandonar este mundo de dolor. El ritual requería una ofrenda sincera, la recitación de oraciones olvidadas y, sobre todo, la confrontación directa con el espíritu. Aunque el miedo me embargaba, sabía que era la única forma de detener la espiral de venganza y sufrimiento que se extendía por el santuario. Así, en una noche en la que la luna se alzaba en todo su esplendor y la atmósfera se impregnaba de una luz plateada, decidí llevar a cabo el ritual. Con manos temblorosas y el corazón a 1000 por hora, preparé el altar en el mismo lugar donde la niña blanca solía aparecer. Coloqué flores blancas, velas encendidas y el relicario que había encontrado aquel primer día, esperando que esos símbolos sirvieran como puente entre los mundos. Me senté en silencio, cerré los ojos y comencé a recitar las antiguas oraciones, dejando que cada palabra fluyera con la fuerza de la tradición y la esperanza de redención. El ambiente se tornó instantáneamente denso y silencioso, como si el mundo contuviera el aliento. Durante largos minutos, solo pude sentir el latido de mi corazón y el susurro del viento que parecía portador de mensajes del más allá.
De repente, en medio de ese silencio, la figura de la niña blanca apareció nuevamente. Esta vez, sin embargo, su semblante no mostraba la furia de la venganza, sino una tristeza inmensa y un cansancio que trascendía los límites de la existencia. La vi acercarse lentamente al altar, sus pasos eran casi imperceptibles, y se detuvo frente a mí. En ese instante, todo mi ser se llenó de una compasión que rompió las barreras del miedo. Sentí que, a través de mi voz y mi intención sincera, podía ofrecerle la paz que tanto anhelaba. Seguí recitando las oraciones, cada palabra parecía acariciar su espíritu, y en el aire se percibía una mezcla de alivio y melancolía. Por largos minutos, la conexión fue tan intensa que pude distinguir en sus ojos la gratitud y la liberación de años de sufrimiento. Cuando el ritual llegó a su fin, la figura de la niña blanca se desvaneció lentamente, dejando tras de sí un silencio lleno de paz. El ambiente se relajó, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que el santuario no estaba condenado a ser un lugar de tormento, sino un puente hacia la redención. Había logrado, de alguna manera, liberar a un espíritu atrapado por la injusticia y la venganza. Sin embargo, el precio que pagué fue profundo. Mis días se vieron marcados por la certeza de que lo inexplicable siempre deja una huella en el alma. Pasaron los meses y la vida retomó cierta normalidad, aunque nunca pude olvidar aquella experiencia. El ritual de liberación fue solo una pequeña victoria en medio de una lucha eterna contra los espectros del pasado. La leyenda de la niña blanca, ahora parte intrínseca de mi existencia, se transformó en un recordatorio de que la venganza y el dolor pueden perturbar incluso los rincones más sagrados de la vida. Aún hoy, cada vez que contemplo una vela encendida o escucho el eco de una oración en la oscuridad, siento que la presencia de Santa Muerte y la memoria de la niña blanca se entrelazan en un vínculo inquebrantable. La experiencia me enseñó que el mundo de lo paranormal no es un reino de fantasías, sino un universo tan real como el dolor y la redención que todos experimentamos en nuestro andar por la vida. He aprendido a convivir con las sombras, a aceptar que en cada rincón de la existencia hay un susurro del más allá, una señal de que la línea entre la vida y la muerte es más tenue de lo que la mayoría se atreve a imaginar. Mi paso por ese oscuro capítulo me transformó. Entendí que la venganza, cuando se convierte en un eco del dolor, puede perdurar por generaciones, y que cada espíritu perdido anhela ser escuchado, por muy distante que parezca. Hoy, al escribir estas líneas, mi corazón se llena de una extraña mezcla de pesar y gratitud. Pesar, por las almas que han sufrido injusticias y que han quedado atrapadas en un ciclo de venganza, y gratitud, por haber sido testigo de la redención posible a través del amor, la compasión y la fe. La leyenda de la niña blanca y la presencia de Santa Muerte se han convertido en símbolos de un mundo donde lo paranormal es tan real como el latido de un corazón herido. Mi relato no busca asustar a la gente sin motivo, sino servir como testimonio de que, en las sombras de nuestro cotidiano, habitan secretos y verdades que desafían la lógica. La experiencia vivida me mostró que la muerte es un umbral, una puerta que nos conecta con aquello que, aunque invisible, es innegablemente real. Cada funeral, cada despedida, lleva consigo el eco de historias que se resisten a ser olvidadas, y en cada vela encendida se refleja la esperanza de que, incluso en la oscuridad, pueda existir un camino hacia la redención. Si algo he aprendido de esos años de contacto con lo inexplicable es que la vida y la muerte no son opuestas, sino complementarias. La niña blanca, con su trágica historia y su anhelo de justicia, me enseñó que cada espíritu merece ser liberado, que cada lágrima derramada en silencio tiene el poder de abrir un camino hacia la paz. Y así, en cada momento de quietud, al cerrar los ojos, revivo la sensación de aquel ritual, el frío en mi piel, el murmullo suave de las oraciones y la efímera caricia de una presencia que, aunque distante, me recuerda que el amor y la compasión pueden sanar incluso las heridas más profundas. Hoy, mi camino se bifurcó en muchas direcciones, pero la sombra de esa noche y la imagen de la niña blanca permanecen grabadas en mi memoria. Con el paso del tiempo, he aprendido a aceptar que algunas experiencias no se pueden explicar con palabras ni encasillar en la lógica del mundo material. Son vivencias que nos transforman, que nos obligan a replantearnos la naturaleza misma de la existencia y que, de alguna forma, nos hacen más humanos. Este relato, tan personal como perturbador, es mi forma de rendir homenaje a aquellos que han sufrido en silencio y a las almas que aún claman por ser escuchadas. La leyenda de la niña blanca y la veneración a Santa Muerte se han entrelazado en un camino de dolor y redención, y yo, con mis 18 años y una vida marcada por el contacto con lo sobrenatural,
Me he convertido en portador de una verdad que muchos desestiman. Cada vez que la noche se cierne sobre el mundo y la luna ilumina las sombras, siento que el pasado se hace presente, que los lamentos del más allá se mezclan con los latidos de mi propio corazón. Y en esos instantes, recuerdo que la venganza no es solo un acto de ira, sino el clamor desesperado de un espíritu que, olvidado por la injusticia, busca ser liberado. Que este testimonio sirva de advertencia y de consuelo para aquellos que se atreven a adentrarse en el misterio de la vida y la muerte. Porque, al final, todos somos parte de una historia mayor, un relato eterno en el que cada alma, por dolorosa que sea su despedida, anhela encontrar un poco de paz. Y mientras la vela siga ardiendo y el eco de las oraciones se eleve en la penumbra, la historia de la Niña Blanca y la presencia de Santa Muerte continuarán siendo el recordatorio ineludible de que, en el umbral de lo inexplicable, la redención y la venganza conviven en una danza sin fin. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario. Y si no estás suscrita o suscrito, te invito a que lo hagas para que no te pierdas los relatos y las historias de Mr. Terror Maligno. Sin más, gracias por escucharnos, hasta el próximo video. Saludos. Soy Hugo y les voy a redactar los orígenes de la Santa Muerte. Nunca pensé que, a lo largo de mi vida, llegaría a enfrentarme cara a cara con aquello que muchos llaman leyenda. La Santa Muerte, esa figura enigmática y temida por algunos, venerada por otros, se presentó ante mí no como un mero símbolo de devoción, sino como una entidad viva, oscura y cargada de historias antiguas. Lo que viví en aquellos momentos aún me persigue en la penumbra, y cada vez que cierro los ojos, puedo ver las sombras danzar al compás de un destino trágico y ancestral. Desde muy joven me interesé por las tradiciones y creencias que la muerte inspira en las culturas de nuestro país. Crecí escuchando relatos que mezclaban la devoción popular con historias de horror inexplicable. Tras terminar la preparatoria, la incertidumbre del futuro me empujó a tomar un trabajo que jamás imaginé. El destino me condujo a laborar en un pequeño taller de rituales y altares, donde la figura de la Santa Muerte era el eje central de todas las ceremonias. Al principio, mi escepticismo me protegía de la crudeza de lo paranormal, pero con el tiempo, la realidad fue abriéndome paso en medio de la oscuridad. Empecé a ver en cada detalle, en cada símbolo y en cada susurro, la presencia ineludible de aquello que no se puede explicar con la lógica del día a día. Mi mente, aun siendo joven, se encontró atrapada entre el miedo y la fascinación por lo inexplicable. Poco a poco, mis noches se llenaron de preguntas y mis días de inquietud, mientras la figura de la Santa Muerte se insinuaba en los rincones de mi existencia, exigiendo ser escuchada y comprendida. Una noche, en medio de una tormenta que parecía querer arrancar los cimientos mismos del mundo, me quedé trabajando en el santuario del taller. Las luces parpadeaban y el viento azotaba las ventanas, arrastrando consigo un frío que no tenía comparación. Aquella noche, mientras revisaba algunos altares y preparaba ofrendas para una ceremonia, algo inusual ocurrió. El ambiente se volvió denso y pesado, y un silencio sepulcral invadió la habitación, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Fue entonces cuando sentí una presencia. No podía distinguirla, pero sabía que algo o alguien estaba allí, observándome en la penumbra. Caminé despacio hacia el centro del santuario, y al hacerlo, una sombra se deslizó por el muro, proyectada por la tenue luz de las velas. No había palabras, solo el eco de un suspiro que parecía provenir de las profundidades de la noche. Mi corazón se aceleró, y por un instante, me sentí absorbido por un terror primigenio, ese mismo terror que se esconde en las leyendas de tiempos antiguos. Aún así, en medio de ese miedo, se abrió ante mí la silueta inconfundible de la Santa Muerte, una figura esquelética, envuelta en un manto oscuro y adornada con símbolos arcanos, emergiendo de las sombras con una majestuosidad que desafiaba la muerte misma. No era la imagen macabra que algunos se atreven a imaginar. En aquel instante, su presencia resultaba casi etérea, una mezcla de belleza inquietante y trágica solemnidad. Durante los días siguientes, mis pensamientos se consumieron con la idea de desentrañar el misterio de la Santa Muerte y sus orígenes. Comencé a indagar en viejos archivos, a conversar con ancianos que decían haber visto la figura en tiempos pasados y a estudiar textos antiguos que narraban leyendas de venganza y redención.
Entre todos esos relatos, uno en particular llamó mi atención, la historia de una joven llamada María, conocida en los pueblos como la Niña Blanca, quien fue víctima de una injusticia atroz y cuyo espíritu, lleno de dolor y rabia, se fusionó con la imagen de la muerte para reclamar venganza. La leyenda cuenta que, en un tiempo olvidado, María fue traicionada por aquellos en quienes había confiado y, en un acto de desesperación, fue condenada a una existencia sin paz. Su inocencia fue arrebatada y en su último aliento, juró que, de alguna manera, su espíritu se transformaría en un símbolo de justicia para aquellos que sufrieran a manos de la corrupción y la maldad. Con el paso de los años, su figura se fue entrelazando con la de la Santa Muerte, transformando la imagen en un icono tanto de protección como de advertencia. En mis investigaciones, descubrí que muchos rituales y ofrendas dedicadas a la Santa Muerte incluían referencias a la Niña Blanca y que en ciertos altares se representaba a una figura infantil vestida de blanco, con la mirada perdida en un perpetuo lamento. Esa imagen se había vuelto parte del folclore, un símbolo de la venganza de los inocentes y del precio que la injusticia exige en el balance del destino. Una tarde, mientras trabajaba en la preparación de un altar para una ceremonia, me encontraba en soledad en el santuario. El ambiente era lúgubre y cada rincón parecía estar impregnado de la historia de aquellos que habían partido. En medio de ese silencio, la atmósfera comenzó a vibrar con una intensidad casi insoportable. La luz de las velas temblaba y, por un instante, las sombras parecían moverse con vida propia. Fue en ese preciso momento que, sin previo aviso, la figura de la Santa Muerte se materializó ante mí. No hubo palabras ni ruidos, solo la silenciosa revelación de una presencia que parecía haber surgido de los abismos del tiempo. Mi respiración se volvió entrecortada y, aunque el terror me paralizaba, algo en mi interior me impulsaba a observarla, a tratar de comprender lo que mi mente se negaba a aceptar. Esa noche, en un instante que se sintió eterno, percibí en los rasgos de la figura detalles que jamás imaginé, la delicadeza de una sonrisa triste, la profundidad de unos ojos que parecían haber visto el final del mundo, y el aura de una inocencia perdida que la hacía aún más trágica. La Santa Muerte no era solo una imagen de terror, sino el reflejo de todas aquellas almas que, a causa de la injusticia, habían sido forzadas a transitar un camino de oscuridad. Mientras la miraba, mi mente se inundó de visiones. Pude ver a la Niña Blanca en la forma de María, una niña de ojos grandes y expresión indefensa, a punto de ser víctima de la crueldad humana. El dolor, la rabia y la desesperación se mezclaban en una sinfonía de emociones tan intensas que me parecieron capaces de quebrantar el alma misma. En ese momento comprendí que la Santa Muerte era más que un simple ícono, era la encarnación del clamor de los inocentes, de aquellos que jamás fueron escuchados y que, en su silenciosa venganza, se alzaban como guardianes de la justicia perdida. A partir de ese encuentro, mi vida cambió radicalmente. Cada día en el santuario se convirtió en una lucha constante entre la razón y la fe, entre el escepticismo y la certeza de haber presenciado algo que trascendía la vida misma. Durante mis labores, la imagen de la Santa Muerte se aparecía en cada detalle, en el reflejo de un espejo empañado, en el brillo de una vela y en el eco de un susurro que parecía provenir de otro mundo. No pude evitar sentir una profunda conexión con la figura. Era como si, a través de sus manifestaciones, intentara comunicarme un mensaje olvidado, un secreto ancestral sobre la naturaleza de la existencia. La Santa Muerte se presentaba ante mí como la guardiana de los márgenes de la vida y la muerte, la intérprete de un destino que a veces se viste de tragedia para recordarnos la fragilidad del alma. En mis noches de insomnio, la imagen de la Niña Blanca se repetía en mis sueños, acompañada de visiones de un pasado lleno de dolor y redención. Cada sueño era un viaje a través del tiempo, donde revivía la historia de María y comprendía, poco a poco, que en cada acto de injusticia hay una semilla de venganza que se transforma en una fuerza imparable. La dualidad de la existencia se hacía presente en cada respiro. La muerte no era el final, sino el umbral de un ciclo en el que el sufrimiento y la esperanza se entrelazaban en una danza macabra e inevitable. Decidí, entonces, sumergirme en el estudio de las antiguas tradiciones y rituales relacionados con la Santa Muerte. Visité templos, hablé con ancianos y consulté textos olvidados que narraban la historia de esa enigmática figura. Descubrí que, en muchos rincones del país, la veneración a la Santa Muerte no solo era un acto de fe, sino también una forma de protesta ante las injusticias de la vida. La imagen de la Niña Blanca, en particular, se había convertido en un símbolo de la venganza de los inocentes, de aquellos que, en su trágico final, clamaban por una justicia que el mundo se negaba a otorgar.
Entre los relatos que encontré, se contaban historias de familias enteras que habían perdido a sus seres queridos de manera violenta y que, en medio del dolor, habían encontrado consuelo en la figura de la Santa Muerte. Decían que ella era capaz de otorgar protección, pero también de cobrar un precio muy alto. Comprendí que mi propia experiencia había sido una invitación a ver más allá de la superficie, a comprender que la muerte y la venganza eran dos caras de la misma moneda, y que cada historia de sufrimiento contenía en sí misma la posibilidad de redención. Una noche, impulsado por la necesidad de entender y, tal vez, de sanar las cicatrices que aquella experiencia había dejado en mi alma, decidí participar en un ritual en honor a la Santa Muerte. El ambiente era sobrecogedor, el santuario estaba iluminado únicamente por la luz de cientos de velas y el aroma de incienso llenaba el aire con una fragancia embriagadora. En ese momento, sentí que cada latido de mi corazón se conectaba con el universo y que, en algún lugar entre la vida y la muerte, la niña blanca me esperaba para revelar sus secretos. Con manos temblorosas y la mente inundada de preguntas, me uní a los demás participantes del ritual. Sin embargo, en ese instante, mi atención se centró únicamente en la figura que se manifestaba ante mí. La Santa Muerte, envuelta en su manto oscuro, parecía emerger de las sombras, y en sus ojos pude distinguir una mezcla de compasión y dolor. No hubo palabras, solo la vibrante comunicación de un espíritu que deseaba ser comprendido. Durante largos minutos, permanecí en silencio, dejando que el ritual se desarrollara a mi alrededor. Las oraciones, entonadas en un murmullo casi hipnótico, parecían resonar en lo más profundo de mi ser, despertando en mí recuerdos de vidas pasadas y de injusticias que nunca fueron reparadas. Fue una experiencia casi mística, una conexión directa con lo inexplicable que me hizo cuestionar toda la realidad que había conocido hasta entonces. La experiencia del ritual marcó un antes y un después en mi existencia. La Santa Muerte y la figura de la Niña Blanca dejaron de ser simples leyendas para convertirse en realidades palpables, entidades que habitaban en la frontera entre la vida y la muerte. Cada día, mientras realizaba mis labores cotidianas, sentía que algo había cambiado en mí. Mi visión del mundo se volvió más oscura, pero también más profunda, pues entendí que en cada acto de injusticia y en cada lágrima derramada se esconde el eco de una historia que merece ser contada. No fue fácil aceptar lo que había descubierto. La obsesión por entender los orígenes de la Santa Muerte me llevó a noches interminables de estudio y reflexión, a conversaciones con aquellos que, como yo, habían sido marcados por la presencia de lo sobrenatural. Aprendí que muchas veces, la venganza de los inocentes se manifiesta a través de símbolos y rituales, y que la redención de un espíritu atormentado puede tener un precio muy alto. A medida que transcurrían los meses, mi vida se vio permeada por la dualidad de la existencia. Las luces del día ya no tenían el mismo brillo, y las sombras de la noche parecían esconder más que simples tinieblas. La figura de la Niña Blanca se aparecía en mis sueños, en destellos fugaces en los reflejos de los espejos y en el murmullo del viento que acariciaba mi rostro. Con cada aparición, sentía que su historia me llamaba, que me urgía a ser su mensajero y a dar a conocer la verdad de aquellos orígenes que, por mucho tiempo, habían sido enterrados bajo capas de miedo y olvido. Hoy, mientras escribo estas líneas, sigo sintiendo el peso de lo vivido. La experiencia con la Santa Muerte me transformó de una manera que nunca imaginé. Comprendí que los orígenes de la veneración a esta figura no son fruto de la superstición, sino el reflejo de un dolor colectivo, de un clamor por justicia y de la necesidad de encontrar consuelo en medio de la desesperación. La leyenda de la Niña Blanca se erige como un testimonio del precio que la inocencia paga cuando es traicionada por aquellos que juraron protegerla. Vivir con ese conocimiento no es fácil. Cada vez que contemplo una vela encendida o escucho el eco distante de un susurro en la noche, siento que la frontera entre la vida y la muerte se vuelve difusa, que la realidad se entrelaza con el misterio y que la presencia de la Santa Muerte me acompaña en cada paso. No puedo decir que me haya acostumbrado a ella, más bien, he aprendido a aceptarla como parte de mi destino, como un recordatorio de que lo inexplicable es tan real como el latido de un corazón que se niega a olvidar. Con el paso del tiempo, mi historia se ha convertido en un relato que pocos se atreven a escuchar. A los 18 años, cuando la vida parecía ofrecerme un sinfín de posibilidades, elegí adentrarme en un camino marcado por el dolor, la venganza y la redención. La Santa Muerte dejó de ser un mero símbolo para transformarse en un compañero silencioso, un ente que me recuerda que en cada despedida se esconde el germen de un nuevo comienzo. He aprendido que en la oscuridad de la noche,
cuando las luces se apagan y el mundo parece detenerse, los espíritus del pasado se levantan para reclamar lo que les fue arrebatado. La niña blanca, con su trágica historia y su mirada llena de inocencia perdida, es el rostro de esa venganza que trasciende el tiempo. Y aunque muchos intentan olvidar, yo he decidido recordar, compartir mi experiencia para que aquellos que aún dudan de la existencia de lo paranormal puedan ver, a través de mis palabras, la realidad oculta tras la leyenda. Hoy, mi vida está marcada por la certeza de que la muerte no es el final, sino un umbral en el que convergen el dolor, la venganza y, en última instancia, la posibilidad de redención. La Santa Muerte, en toda su complejidad, me ha enseñado que cada historia de injusticia lleva consigo la semilla de la transformación y que en el eco de un suspiro olvidado se esconde la promesa de un nuevo amanecer. Este relato, tan personal como perturbador, es mi forma de rendir homenaje a aquellos que han sufrido en silencio y a las almas que claman por justicia. Los orígenes de la Santa Muerte y la leyenda de la Niña Blanca no son meras invenciones de la imaginación popular, son el reflejo de un dolor colectivo, una respuesta a la necesidad de encontrar consuelo en medio del caos. A quienes se adentren en este camino, les dejo mi testimonio, la verdad está en las sombras, en los rincones olvidados del alma, en el murmullo del viento y en el parpadeo de las velas. La Santa Muerte no es solo un ícono de terror, sino un recordatorio de que en cada final se esconde el inicio de una historia que desafía la lógica, la ciencia y la razón. Mientras la luna ilumina la noche y las estrellas titilan en el cielo, sigo caminando, sabiendo que mi vida está irrevocablemente ligada a ese misterio ancestral. Cada vez que contemplo la imagen de la Niña Blanca, siento que mi destino se entrelaza con el suyo, que nuestras almas comparten el mismo anhelo de justicia y redención. Que este relato sirva de advertencia y de consuelo a quienes, como yo, han sentido en carne propia el eco de lo inexplicable. En cada suspiro, en cada sombra, en cada destello de luz en la penumbra, reside la verdad de la Santa Muerte, un secreto que, a pesar del paso del tiempo, sigue latiendo en el corazón de aquellos que se atreven a mirar más allá del velo de la realidad. Así concluyo mi historia, una crónica de horror y redención, en la que los orígenes de la Santa Muerte se revelan en cada paso y en cada latido. Soy Hugo, y estas son las huellas imborrables de un camino marcado por la presencia de lo sobrenatural, donde la muerte y la vida se funden en una danza eterna, recordándonos que, incluso en la oscuridad más profunda, siempre hay una chispa de luz esperando a ser descubierta. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario. Y si no estás suscrita o suscrito, te invito a que lo hagas para que no te pierdas los relatos y las historias de Mr. Terror Maligno. Sin más, gracias por escucharnos, hasta el próximo video. Saludos.